Un saludo para toda la comunidad Colegio Americano. Nuevamente Dios les bendiga. Seguimos con el estudio de Santiago y vamos a hacerlo hoy desde el versículo 13 hasta el versículo 15 del capítulo 1. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. En este pasaje, Santiago nuevamente continúa hablando acerca de las tentaciones, pero ¿qué pasa cuando el ser humano cae en pecado? Pues entonces viene el remordimiento y luego se busca un culpable. En el huerto del Edén, Adán lo primero que hizo fue echarle la culpa a Dios y echarle la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y así somos los seres humanos. Siempre nosotros tumbamos una taza y decimos, se cayó la taza, ¿sí? Como si la taza se cayera sola. Y así hacemos constantemente. Aquí la Biblia dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Es decir, Dios no es el culpable del pecado. Él no es el tentador es Satanás. Él no provoca tampoco que la persona caiga en pecado. Esa tendencia de buscar la culpabilidad en Dios está desde Adán metida en nuestros huesos. Y mire el versículo 14 lo que dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. La Reina Valera, la versión Reina Valera, utiliza otra palabra, concupiscencia. ¿Y qué significa eso? Pues son esos deseos que nos impulsan a pecar. Y acá se está utilizando una expresión, dice, nos arrastran y dominan. Y se refiere a lo que sucedía cuando se iba a pescar. Cuando se iba a pescar, usted tira el anzuelo y el pez persiguiendo la carnada, muerde el anzuelo y pues después es atrapado. Ahora, el pez no ve el anzuelo, ve la carnada. Y así sucede cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras hormonas, cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, simplemente perseguimos ese deseo. Y ese deseo nos convierte en presa de un anzuelo. A veces no vemos el anzuelo, solamente vemos la carnada. En la Biblia se habla de muchos ejemplos. Por ejemplo, el mismo Adán y Eva son un ejemplo. Ellos vieron que el árbol era delicioso para comer, fruto agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomaron de su fruto y comieron. La Biblia nos enseña, por ejemplo, la historia de Lot. Lot vio una llanura grande y deseó esa llanura, pero lo que no vio es que había una ciudad pecaminosa llamada Sodoma. La historia de David cuando pecó con Betsabé. Él vio una mujer hermosa y deseó tener relaciones con ella y se apresuró, pero lo que no vio fue las consecuencias de su pecado, tanto para su vida, para sus hijos, para su familia, para la nación. Entonces, nuestros deseos a veces actúan como una carnada, pero detrás de esa carnada está esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra a veces como se arrastra un pez que ya ha sido cogido por el anzuelo y nos lleva a la esclavitud del pecado. Dice, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Hay alguien que nos acompaña todo el tiempo, nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos deshacernos de nosotros mismos.
todo el tiempo estamos acompañados y somos nosotros los que conducidos o dejándonos arrastrar por los malos deseos terminamos en el pecado. Ahora, la consecuencia de la vida del pecado, la Biblia nos dice que es la muerte eterna. Entonces, mire el análisis que hace Santiago acerca del pecado. No es Dios el culpable, Satanás es el tentador, pero somos nosotros mismos los que, arrastrados por nuestros deseos, nos dejamos atrapar y terminamos entonces viendo los resultados del pecado, que es la muerte eterna. Dios nos ayude en medio de las tentaciones, en medio de las pasiones que nos rodean, para que podamos, como dice el Padre nuestro, ser guardados del mal. Digámosle a Dios, no nos metas en tentación, mas guárdanos del mal. Dios les bendiga grandemente.